Mis queridos amigos, hermanos, Señor me les bendiga en esta nueva oportunidad. Qué alegría es poder saludarles hoy 14 de enero del 2024. Poder compartir una vez más otra corta meditación con cada uno de ustedes para mí es de gran alegría y de gran bendición. Espero que cada uno de ustedes, por la gracia y la misericordia de Dios, hayan podido pasar un día más y estar bien, estar ayudados y bendecidos por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Así de que hoy vamos a tener un nuevo estudio que lleva como título Las promesas de Dios para nosotros. Recuerden que hemos estado llevando a cabo estos programas, 10 días de ayuno y oración. Primero Dios. Recuerden que siempre primero Dios. Si nosotros ponemos a Dios de primero en nuestras vidas, va a ser de gran bendición, no solamente para cada uno de nosotros, sino para todas las personas que nos rodean. Así de que hoy comparto esta prédica desde Ruitoque. Estamos en la casa de un hermano que nos ha invitado y desde acá comparto esta prédica. Quiero invitarles que allí donde estén, inclinen sus rostros y vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por vernos permitido un día más, por vernos permitido una noche más y este amanecer. Nos permites tu bendición, tu cuidado y protección. Permítenos que al abrir tu santa palabra podamos entender el mensaje que tú tienes para hoy. Guárdanos en tus brazos de amor y danos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridos, quisiera contarles de que en este mundo que vivimos y en estos días que vivimos, quizás nos hagamos promesas, ¿verdad? Hemos iniciado un nuevo año, 2024, en el cual quizás en los hogares, cuando nos reunimos, al iniciar año nos hacemos promesas, ¿verdad? Quizás prometemos que este 2024 vamos a estar más unidos. También podemos ver otras diversas promesas, por lo menos aquellas personas que se casan, ¿verdad? Ellos que contraen matrimonio hacen promesas, eh, podríamos decir que van a vivir por toda la vida juntos, no importa los problemas, las dificultades que pasen, ¿cierto? En las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe y prometen. Otra clase de promesas podríamos verlas con los políticos. Cuando vienen estos tiempos de política, esos personajes van a sus diferentes lugares y prometen hasta lo último. Pero tristemente, hay veces esas promesas no se cumplen. Vemos familias que pasan años y años y son más desunidas que antes. Vemos hogares que prometen vivir por siempre y pasan unos tiempos y terminan separándose. Políticos que prometen cosas y al final no las cumplen. Entonces vemos diversas clases de promesas, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios encontramos promesas que ha hecho Dios hacia nosotros. Y qué hermoso es saber de que Dios, cada promesa que hace, la cumple, mis queridos amigos y hermanos. Hoy queremos hablar un poco acerca de esas promesas que Dios hace a sus hijos. Y para eso quiero invitarles que vayamos al Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Hemos estado estudiando las situaciones que tuvo que pasar el pueblo de Judá en aquel tiempo, ¿verdad? Y Joel fue utilizado, fue un instrumento en la mano de Dios para amonestar. Desde el comienzo, desde las dificultades que iba a pasar este pueblo, pero también Joel fue un instrumento de Dios para mostrarle las bendiciones que Dios tenía cuando una persona o cuando ellos decidieron aceptar nuevamente la voluntad de Dios. Dios restauró la vida de esas personas, devolvió su vida espiritual, restituyó lo que se había perdido y hoy vamos a mirar unas promesas muy hermosas. Quizás tú que me ves, tú que me oyes, en este 2024 te han hecho promesas.
La pregunta es, ¿será que esas promesas que te han hecho irán a ser cumplidas? ¿O se irán a quedar solo de palabras? Hoy quiero mostrar a través de la palabra del Señor unas promesas. Mira lo que nos dice Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Llega Joel y le dice al pueblo en aquel entonces, ahora Dios los va a bendecir ¿con qué? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, eran en días ¿qué? Futuros, venideros. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Según la promesa, Dios dice que en aquellos días iba a mostrar una serie de eventos que tendrían que acontecer, ¿verdad? El sol se oscurecerá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es ese día grande y espantoso de Jehová? La palabra del Señor dice que la segunda venida de Cristo va a ser un día cual nunca ha habido, un día grandioso, ¿verdad? Y muchas personas tienen miedo de la venida del Señor. Quiero contarles una corta anécdota que pasó en mi vida. Cuando yo no conocía del Señor, cuando yo no tenía el conocimiento de lo que en realidad nos quiere enseñar el Señor por medio de su santa palabra, yo tenía, al igual que quizás muchas personas, pues como mitos que tenía en mi vida. Y uno de ellos era que yo disfrutaba en el transcurso del año, pero cuando llegaba a diciembre, yo le tenía miedo al día 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque habían inculcado de que el 31 de diciembre a medianoche era muy probable que el año se acabara. Y yo tenía mucho temor de saber de que el mundo se acababa el 31 de diciembre, ¿verdad? No el año como dije ahorita, sino el mundo, que el mundo se acababa el 31 de diciembre. Y yo tenía temor a eso. Yo cuando llegaban ya las horas de partir año, en aquel entonces que yo pensaba que el año se acababa a mitad de noche, no como la Biblia lo enseña, yo tenía temor de que en ese momento el mundo se acabara, que el Señor viniese y que yo fuera a perecer. Y quizás hay muchas personas hoy en día que creen o le tienen miedo a la venida del Señor, cuando deberíamos estar regocijados y orando, pidiéndole a Dios sabiduría para estar preparados para cuando Él venga, poder ir con Él a la Canaán celestial. Entonces aquí muestra una serie de eventos que han de acontecer antes de ese día grande y temible, como dice la palabra del Señor, que es el día de la venida del Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida a esta tierra. El versículo 32 dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al el cual él ha llamado. Así es que mire, otro punto de vista es la salvación, ¿verdad? Dios promete salvación para todo aquel que le busque. No es que lo vayamos a tomar que decimos, es que si invocamos el nombre de Dios voy a ser salvo. El invocar el nombre de Dios no es solamente decirle, Dios, yo quiero ser salvo y ya, y sigo haciendo las cosas indebidas. No, el propósito que Dios quiere contigo y conmigo en este 2024 es que le permitamos al Señor que Él obre en nosotros, transforme nuestras vidas. Algo muy importante es lo siguiente, yo permitirle al Señor, o sea, entregar mi vida al Señor y el Señor sea que paso a paso vaya transformando mi vida. Así es que vamos a mirar la primer promesa en este versículo que leímos. Y esa primer promesa era derramar mi espíritu en vosotros en aquellos días, dice el Señor. Aquí nos muestra Joel una de esas promesas importantes.
Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos el pleno conocimiento y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, es el que nos conduce por el camino del bien, o sea, nos conduce a Cristo Jesús. Dice, el Espíritu Santo de Dios mismo es una de las tres personas de la Trinidad o de la divinidad o de la deidad, como queramos llamarle, junto con el Dios Padre y Jesucristo. El Espíritu Santo actúa para nuestra salvación eterna, para reintegrarnos al su propósito de amar a Dios que tiene para nosotros, del amor de Dios que tiene para nosotros y del cual la humanidad se desvió al comienzo de la historia. Tengan en cuenta esto, mis queridos, mire, al comienzo de la historia, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. No eran pecadores porque no existía el pecado. Ellos no habían transgredido la ley de Dios. Cuando ellos voluntariamente deciden transgredir la ley de Dios, ellos son apartados, ¿verdad? Ellos deciden separarse de la fuente de la vida y entra el pecado a este mundo. Ahora tiene que hacer una obra transformadora. ¿Quién? Dios Espíritu Santo en cada una de las vidas a partir de Adán para acá hasta este 2024 donde estamos. Quizás muchas personas digan, es que yo voy a convencer a fulano para que acepte al Señor. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros? Lo que estamos haciendo hoy, compartiendo la palabra del Señor. ¿Quién es el que convence? ¿Quién te convence a ti que me estás viendo? ¿Yo? Yo no puedo convencerte, mi querido amigo, mi querido hermano. Yo simplemente comparto lo que el Señor me ha enseñado. El que te convence es nuestro Dios Espíritu Santo. Por eso Dios da esa promesa. Enviaré mi espíritu, ¿verdad? Para que comprendan, para que entiendan cuál es el propósito. Mire, estos temas, más que todo, estamos clamando y debemos pedirle a Dios que derrame su Santo Espíritu en nosotros en este comienzo de año 2024. Que podamos ser entendidos, guiados e instruidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa es una promesa que Dios la ha hecho. La pregunta es, ¿esa promesa se cumple? Mire lo que dice Juan 16. Dice, pero yo os digo la verdad. Esto está hablándole Jesús a los discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no, dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá. O sea, si Jesús estaba con los discípulos más tiempo, ¿no venía quién? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? Dios Espíritu Santo. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Señor le dice a los discípulos, es que conviene, mire, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir otro consolador. ¿Y ese consolador quién era? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿esa promesa se cumplió? Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. ¿Quiénes estaban juntos, unánimes? Los discípulos. ¿Qué era lo que estaban esperando? La promesa que Jesús les había hecho. ¿Qué promesa Jesús les había hecho? Que Él iba al Padre, pero iba a enviar otro consolador. ¿Quién era ese otro consolador? Dios Espíritu Santo. El versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Mire cómo el Espíritu Santo es capaz de transformar un ser humano y capacitarlo para la obra del Señor. Estos discípulos que estaban allí eran discípulos del común, personas quizás como yo
o como otros que no tienen estudio. Este servidor, acá donde ustedes me ven, no tengo estudio como tal. Y el Señor me ha ido capacitando y moldeándome para llevar su mensaje. Así estaban aquellos discípulos. Eran pescadores, habían sido pescadores, eran personas que no tenían mucho conocimiento. Pero dice que cuando el Espíritu Santo llegó, cuando la promesa que Dios dio de que cada persona iba a ser llena del Espíritu Santo, dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, comenzaron a hablar otros idiomas. La pregunta es, ¿cómo hablaban otros idiomas si no eran estudiados? ¿Quién nos capacitó? Nuestro Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí miramos un punto muy importante. Si usted y yo no le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas y que el Espíritu Santo sea quien nos capacite, este 2024 va a ser de gran bendición. No niegues o no te niegues esa oportunidad de ser capacitados por nuestro Dios Espíritu Santo. Otra promesa que el Señor nos daba allí en el libro de Joel es las señales de la venida de Jesús, ¿verdad? Las señales de la venida de Jesús. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna no hará su resplandor o se convertirá en sangre, y antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto lo vimos en un estudio en esta semana, ¿verdad? Vimos cómo es el terremoto de Lisboa, ¿cierto? Que destruyó gran parte de aquel lugar. También vimos cómo la luna se convirtió en sangre y el sol no dio su resplandor. Eso era una parte del cumplimiento, porque cuando el Señor venga van a acontecer algo similar o mucho más grande, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor lo que promete, lo cumple. Mire, si nosotros vamos al libro de San Mateo, en el capítulo 24 del libro de San Mateo encontramos algo. El Señor estaba con los discípulos, ¿cierto? Allí en el templo de Jerusalén. Pero cuando Él sale de allí, los discípulos van a Jesús y a causa de una conversación que Él había tenido allí en el templo, ellos van y le hacen una pregunta. Le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ten en cuenta que hacían una pregunta o dos preguntas en una. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De cuál fin del siglo? Del siglo que ellos estaban viviendo. El Señor le da unas señales con doble cumplimiento. Un cumplimiento se dio cuando estaba terminando el siglo, que Jerusalén y ese templo fueron destruidos, ¿verdad? Y un segundo cumplimiento se da cuando el Señor venga. Y mire lo que el Señor les dice. Yo les invito a que ustedes puedan buscar en el libro de San Mateo en el capítulo 24. Algo de los que el Señor les dijo fue lo siguiente: mirad que nadie os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Tengan en cuenta que el Señor a nadie deja a ciegas. El Señor le dice a los discípulos, bueno, miren que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre, a muchos engañarán. Yo pregunto, en este momento hay muchos que vienen en el nombre del Señor, ¿cierto que sí? Cuando nosotros miramos las estadísticas, dice que más de 4,000 denominaciones predican el nombre del Señor. Pero la pregunta es, ¿todos obedecen a la ley de Dios? Cuando nosotros miramos cuántos de esos 4,000 denominaciones obedecen a la ley de Dios, podríamos decir que muy, pero muy, pero muy poquitos, ¿verdad? Entonces, la idea es, ¿obedezco a la ley de Dios, cierto? ¿O no desobedezco? ¿O desobedezco? Otra de las cosas que el Señor les dijo, habrán guerras, hambres, terremotos, rumores de guerra, pestes en diferentes lugares. ¿Está aconteciendo eso? Está aconteciendo, ¿cierto? Vemos las guerras en diferentes lugares, hambres que pasan como la que pasó en Venezuela, que la gente le tocó salir, terremotos que hay en diferentes lugares, ¿cierto? Naciones enfrentándose en unas con otras, ¿cierto? Eso nos muestra lo que el Señor dijo, ¿cierto? De que para la venida del Señor iban a suceder estos eventos. La pregunta es, si estamos viendo que el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés y puede ser
que en nuestras vidas el Espíritu Santo también se derrame y podamos obrar prodigios grandes como hicieron aquellos hombres. También estamos viendo que señales se han presentado y han venido aconteciendo. Por lo menos la maldad en este mundo va acrecentándose. Los días se han acortado, si ustedes ven, pasan los años tras los años, ya es una manera muy rápida. Eso nos muestra que el Señor viene y que las promesas que el Señor dio se cumplen. Y una tercera promesa es la vida eterna, la salvación, la vida eterna. Yo quiero preguntarte a esta hora, tú que me ves y me oyes, ¿te gustaría ser salvo? ¿Te gustaría vivir por la eternidad? Qué preguntas tan hermosas, ¿cierto? Claro que nos gustaría ser salvos y claro que me gustaría vivir por toda la eternidad. La pregunta es, ¿quién nos puede salvar? Tenga en cuenta que la promesa la encontramos en la Biblia de la salvación. La pregunta es, ¿quién nos puede salvar? Porque mire lo que sucede. Hay teorías que dicen que la Virgen intercede por nosotros ante el Padre. Y otros dicen que podemos confesar nuestros pecados por medio de otra persona y que esa persona intercede por nosotros. Otros dicen que cuando la persona muere, le hacen unas misas, unos novenarios para que Dios perdone sus pecados. Pero vamos a mirar a la luz de la Biblia la promesa de la salvación. ¿Quién verdaderamente es quien nos salva? Cuando yo voy al libro de Hechos en el capítulo 4, mi querido amigo y hermano, me gustaría que miráramos este punto. Hechos 4, versículo 11. Dice, este es Jesús. Tengan en cuenta, Hechos 4:11. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Allí estaba hablándole Pedro a la congregación, al pueblo, ¿verdad? Le dijo, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Para los que dicen que la cabeza o la piedra es Pedro, están equivocados. La cabeza, el fundamento, la roca es Cristo Jesús. El versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación. ¿De quién estaba hablando Pedro? De Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿en quién podemos ser salvos? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico que dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es la verdad, el camino y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él, entonces, ¿quién es el que me puede dar salvación? Cristo Jesús. Por eso es que Cristo Jesús un día tomó la decisión de venir a este mundo y morir. Tengan en cuenta que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Dice la paga del pecado es la muerte. Y si el Señor no tenía pecado, si el Señor vino a este mundo y el Señor murió, ¿por qué murió si no tenía pecado? Pero el versículo sigue diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La buena noticia es que Cristo Jesús murió por ti y murió por mí, y Él es el que nos garantiza la salvación. Pero ¿qué debo hacer yo para ser salvo? San Marcos 16:16. Dice la palabra del Señor en San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. O sea, yo debo creer y entregar la vida al Señor. ¿Con qué propósito? Para que el Señor me dé la salvación por medio de la gracia. Por eso es que la salvación es gratis y la salvación nosotros como seres humanos no la merecemos. Es que Dios nos la quiere dar, Dios nos la regala, mis queridos. Qué noticia tan importante, ¿cierto? Saber de que Dios me regala la salvación. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, me doy de cuenta que Jesús es ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre solo por Él. Eso lo dice el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bueno que en este 2024 hagamos planes para poder prepararnos
caminar con el Señor y cuando el Señor venga no tengamos miedo. Todo lo contrario, podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quiero terminar, mis queridos, con este texto bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Nosotros debemos huir ¿de qué cosa? De la corrupción que hay en el mundo y de la concupiscencia. Nosotros debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Este servidor tiene una promesa a la cual un día me aferré a ella. Y yo no quiero soltar esa promesa. Yo no quiero soltar esa promesa hasta el final, hasta cuando se cumpla. Esa promesa la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14. Si tú estás mirando esta transmisión, yo quiero decirte que abra la Biblia en Juan capítulo 14 y tome esta promesa y hazla tuya. Así como un día yo tomé este libro que llamamos Biblia, ¿verdad? Y fui al libro de Juan. Hoy quiero invitarte, vamos al libro de Juan y quiero contarte o quiero compartirte esta hermosa promesa que el Señor me regaló. Y así como me la regaló a mí, se la va a regalar es hoy a usted. Hoy 14, tengan en cuenta, 14 de enero del 2024, el Señor quiere regalarte esta hermosa promesa. Dice la palabra del Señor lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestra mente. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así que esta hermosa promesa el Señor me la regaló y es mi promesa. Sé que el Señor ha ido a preparar una morada para mí, pero no solamente para mí, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos, para mis padres, para las personas que amo, para las personas que me rodean, en donde el Señor ha puesto que viva. Así de igual manera, el Señor tiene esta promesa para ti, mi querido amigo y hermano. Si tú quieres hacer parte del pueblo de Dios, quieres tomar esta promesa y hacerla tuya, es momento. No permitas que el enemigo arrebate de tu mano la corona que el Señor quiere ponerte. ¿Sí sabía que el Señor quiere ponerte una corona cuando estemos en el reino de los cielos? ¿Sí sabía que el Señor quiere vivir contigo por toda la eternidad? ¿Sí sabía que el Señor murió para rescatarte y para rescatarme? Si lo sabes, no te niegues la oportunidad de ser salvo y que sea salvo no solamente tú, sino toda tu casa, dice la palabra del Señor. Te invito a que allí donde estés incline tu rostro y vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu santa palabra, encontrar estas promesas hermosas que tú nos regalas. Gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, que nos ama con un amor infinito. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo amado Cristo Jesús para que muriese en nuestro lugar y nos brinda la salvación y la vida eterna. Permite que nos aferremos a estas promesas en este 2024 y permítenos, oh Dios, avanzar por tus caminos. Bendice de una manera muy especial a cada persona que puede ver estos videos por Facebook y por YouTube, Señor, para que ellos también puedan conocer de la gracia maravillosa que tú tienes para con cada uno de nosotros. Permítenos que en este 2024 podamos ser llenos del Espíritu Santo y compartir las verdades que tú tienes para cada uno de nosotros. Guárdanos en tus brazos de amor y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Mi querido amigo y hermano, quiero contarte algo. El Señor te ama y el Señor está esperando que tú abras la puerta de tu corazón
para Él entrar a tu casa, vivir contigo, restaurar tu vida, restaurar tu hogar, traer tus hijos nuevamente a tu lado y poder vivir felices para que así cuando el Señor venga nos encuentre unidos y poder ir a la Canaán celestial. No olviden que esta semana hemos estado llevando una serie de temas. Mañana nos volveremos a ver si es la voluntad de Dios. No olvide estar orando. Ora por este servidor también, Elías Pelayo. Ora por él. Él necesita también de que eleven una plegaria para que el Espíritu Santo siga obrando en mi vida y siga haciendo cambios transformadores. Oraré por ti, oraré por tu familia, por cada persona que ve estos videos. Quizás no lo haga con nombre propio, pero pediré a Dios que te bendiga y te guarde. La palabra del Señor dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Mi querido amigo y hermano, el Señor me le bendiga. Nos veremos mañana. Un fuerte abrazo. Se les quiere.